Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de trigonometría y vamos a resolver el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el valor del ángulo en el siguiente triángulo rectángulo? Aquí tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo alfa y un ángulo beta. Podemos calcular los dos ángulos y aquí tenemos un ángulo recto de 90 grados. Tenemos sus catetos B, en este caso tendremos el cateto C y la hipotenusa que es A. Y nos piden calcular el ángulo alfa y también el ángulo beta. Vamos a anotar nuestros datos primero, donde vamos a tener nuestro cateto B, que vale 40 metros. Nuestra hipotenusa A vale 50 metros. Y no tenemos el valor de cateto C. Entonces podemos calcular los ángulos simplemente con un cateto y la hipotenusa, utilizando las funciones trigonométricas de seno y coseno. Si trabajamos para calcular el ángulo alfa, tendríamos que trabajar con coseno, porque coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Como tenemos el cateto adyacente que es B, tenemos la hipotenusa, podemos calcular el ángulo alfa, que va a ser igual de la siguiente manera. Coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazamos datos. Vamos a tener coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente que es B. B vale 40 metros. Y la hipotenusa vale 50 metros. Entonces, vamos a tener 40 dividido entre 50. Utilizamos una calculadora. 40 dividido entre 50. Y tenemos a 0.8. Coseno de alfa va a ser igual a 0.8. En este caso, si vemos metros con metros, se va a simplificar. Entonces, para despejar alfa, coseno tiene que pasar al otro miembro con coseno a la menos 1. Entonces vamos a tener alfa va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0.8. ¿Y cómo sacamos coseno a la menos 1 en la calculadora? ¿Qué va a ser? Shift. Coseno es la inversa de coseno de 0.8. Y tenemos el ángulo alfa que vale 36.87 redondeando grados. Ya tenemos el ángulo alfa. Podemos también calcular el ángulo beta, que va a ser igual al seno, porque seno de un ángulo es al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Veamos cómo podemos encontrar ángulo beta. Va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto igual va a ser B dividido entre la hipotenusa. Entonces vamos a tener seno de alfa, seno de beta va a ser igual al cateto opuesto, que es 40 metros, dividido entre 50. Y ya habíamos visto que 40 dividido entre 50 es igual a 0.8. Entonces esto me va a salir igual a 0.8. Metros con metros se simplifica y directo voy a tener beta va a ser igual. El seno pasa al otro miembro con seno a la menos 1 de 0.8. ¿Y cómo saco eso en la calculadora? Shift, que es inversa de seno de 0.8. Y voy a tener 53 grados punto 13. Y ese es el valor de alfa y beta. Nos pedían calcular el ángulo del triángulo rectángulo y tenemos alfa y tenemos beta, los dos ángulos del triángulo rectángulo. Editorial Acti.
activando conocimientos y transformando tus ideas.